Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, maestro Briceño, de acá de los estudios en el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas. Es verdad que es un placer, es un honor, más para mí es el placer. Y me siento con mucho privilegio de parte del Dios eterno, del Creador, del gran yo soy y del Teantropos. Es un término compuesto para referirse al Dios hombre, la persona de Jesucristo, el verbo hecho carne. Nace la figura del Teantropos y un honor para mí el tener como el más grande apoyo, guía, dirección, maestro. Es mi vida, es mi pasión, al Espíritu Santo, el cual mora en mí. Él es el encargado de inspirar el texto sagrado, dejarlo plasmado en lo que se conoce revelación, y Él es el encargado de darnos la iluminación, que significa el término fotizo, que tiene que ver con tener conocimiento de lo que está escrito en revelación, que se me sea iluminado, el comprender, el captar el mensaje de lo que está escrito en revelación, que se escribió por inspiración. La verdad es que es bastante, se puede decir, preocupante. No para mí, porque tengo un fundamento bíblico. A mí nada ni nadie me va a mover a mí de la fe que profeso, que estudio, que profeso y enseño. Nadie. Falsas doctrinas van, falsas doctrinas vienen, y soy como una pared, una barrera de bronce donde no me va a mover nadie. Por eso siempre lo he dicho. Como maestro, estoy abierto. Que si alguien me puede demostrar por la Biblia, por el texto sagrado, póngamelo en la Biblia, que estoy equivocado en lo que expreso, en lo que enseño, pues yo no tengo problemas. Si me lo demuestra por la Biblia, con retractarme y tener el valor de salir en vivo y decir, mira, me equivoqué. Pero no me haga opiniones, críticas que alguien dijo que no habían críticas constructivas. La mayoría, el 99,99% de las críticas que se hacen es para destruir, censurar, criticar, y a veces se hace en forma despectiva, peyorativa, con una falta de respeto. No me haga críticas si usted no me puede demostrar que estoy equivocado. Pero por la Biblia, Martín Lutero, en uno de los concilios que él fue confrontado, que se llamó el Concilio de la Contrarreforma, fue confrontado por el clero de la Iglesia Católica para debatir la justificación por gracia. Y las palabras de Martín Lutero fueron: demuéstreme por la Biblia que estoy equivocado y me retractaré de todo. Cosa que no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque con la verdad nadie puede. La verdad la crucificaron, la llevaron a la cruz y les resucitó al tercer día. La verdad, con la verdad nadie puede. Por eso digo que es preocupante para un sinnúmero de feligreses, hijos de Dios, forman parte del cuerpo de Cristo, pero que no están muy bien instruidos, por razones que no voy a entrar en eso. No están muy bien instruidos
y que cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombre, engaños para el error, para conducir a la gente al error, son arrastrados y sufren las consecuencias. Abandonan la fe. Estoy hablando del montón de creyentes, hijos de Dios, que forman parte del cuerpo de Cristo, pero que no tienen un carácter formado en los principios del reino, en la verdad del reino. Pero el peor de los casos es, el peor de los casos es, que ya voy a entrar en sí en lo que el Maestro del Señor quiere, se puede decir debatir en forma sana, porque yo no entro en esos terrenos de estar debatiendo con nadie. Yo estoy seguro de lo que estoy enseñando. Me han invitado para muchos debates y yo no me presto para eso. El caso de tener personas que están ejerciendo un ministerio, que sí son hijos de Dios, tienen justicia, tienen vida, fueron regenerados, son hijos de Dios, tienen una relación con Dios, pero que me llama la atención que de tantos años ejerciendo un ministerio se dejan llevar por doctrinas de demonios, como dice Pablo en la carta que escribe, por doctrinas de demonios. O sea, no puedo, como digo, y esto es producto de la falta de conocimiento, de formación que se tiene y que se está viviendo en el cuerpo ministerial, no en todos, en lo que llamamos el magisterio. No en todos, pero un gran porcentaje de nuestros ministerios que están al frente de los púlpitos son unos analfabetas. Y cuando hablo de analfabetismo, no me refiero a gentes que no saben leer y escribir en el sentido acostumbrado. Estoy hablando de gentes que no conocen los códigos, reglas y principios de interpretación para hacer una buena exégesis de las escrituras, que es la hermenéutica. No la conocen. Y como no la conocen, ¿cómo pueden hacer una exégesis? Porque una cosa es hablar de la hermenéutica como ciencia que me presenta las herramientas, y otra cosa es hablar de la exégesis, que es cuando yo tomo dichas herramientas para hacer un estudio preciso y conciso y detallado de las escrituras. Son cosas diferentes. Pero no se puede, es que no se puede, no es que no se debe, es que no se puede hacer una exégesis del texto sagrado sin conocer los principios, códigos y reglas de interpretación que me presenta la hermenéutica. El montón de ministros, no son todos, pero los hay, son unos analfabetas. Es lamentable decirlo. Y por eso están conduciendo a sus feligreses gentes, oído que Dios les confió. Esto no es cualquier cosa, señores. Dios te confió a ti. Esas personas que están al frente de ti, que todos los domingos se reúnen para escucharte, Dios te las confió para que formes un carácter a través del texto sagrado, porque el único agente que tenemos para dicho trabajo, para lograr el objetivo, es el Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda justicia, a toda verdad. Jesús le dijo a sus discípulos, Él les recordará, ¿qué les va a recordar? Lo que les enseñaba en 3 años y medio. Él los guiará, Él los enseñará, Él los instruirá. De modo que es el Espíritu Santo el que se va a encargar del caso, pero el Espíritu Santo tiene 3 elementos de cooperación. Y aceptas el término cooperación, y uno de esos elementos de cooperación son los ministerios, y el otro es la palabra, pero el único elemento de cooperación que tiene el ministerio para alcanzar dicho objetivo, que es perfeccionar a los santos, es la palabra. Dice que fueron constituidos 5 ministerios para el objetivo es perfeccionar a los santos. No sé si usted se acuerda. Cuando digo se acuerda, no es porque usted estuvo allí, sino si lo leyó. Cuando Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Isaías 5:13 dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Y no sé si usted sabía, y si no sabía lo va a saber, y si lo sabía se lo voy a recordar porque se lo olvidó.
que quien está hablando es el gran yo soy, el Dios eterno. Y está hablando con los sacerdotes de Israel. Dice, mi pueblo fue llevado cautivo por no tener conocimiento y fue destruido por no tener conocimiento. Porque ustedes le negaron el conocimiento. A ustedes yo los llamé para dicho trabajo y ustedes le negaron el conocimiento. Por cuanto ustedes le negaron el conocimiento a mi pueblo, yo los desecho el sacerdocio. Dice el texto, los desecho, punto, yo no lo quiero. Cuando vamos a la dispensación de la gracia, Jesús constituye 5 ministerios, oficios ministeriales, que es lo que se conoce como el magisterio. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, a fin o con el propósito de que de perfeccionar a los santos. Se está logrando ese objetivo, se está dando. Está el obispo, que ese es el término que utilizó Pablo para referirse a cualquiera de los 5 ministerios, obispado. Está el obispo ejerciendo verdaderamente, está haciendo el trabajo, formando el carácter de la gente. Yo te voy a dar una respuesta, no. Hay un minúsculo, muy pequeño de ministros que sí lo están haciendo. Mi respeto, sí lo están haciendo, porque los conozco, los oigo, los sigo, porque también tengo derecho de aprender de otros. Los sigo y te lo puedo nombrar, pero mejor hago silencio. Son buenos, perdone el vulgo, no la obscenidad del vulgo, son una bestia. Son una universidad andante, una cosa impresionante, estos maestros. Y los sigo. Pero es un grupo minúsculo, muy pequeño. No. ¿Cuántos apóstoles hay? ¿Cuántos profetas hay? ¿Cuántos evangelistas hay? ¿Cuántos pastores hay? ¿Cuántos maestros hay? Súmelos. ¿Cuántos hay? No quiero decir el número. Pero de los que hay, estadística. Esto no se lo está inventando el maestro Briceño, no. Estadística, el 80% de los que están ejerciendo un ministerio en frente de nuestras congregaciones, de los que sí son llamados y están ejerciendo un ministerio, porque tenemos unos que no son llamados, pero de los que sí son llamados, el 80% no están capacitados para desarrollar y ejercer un ministerio. Son ministros, son llamados por Dios, porque una cosa es el don ministerial y otra cosa es la capacidad que tú tienes para desarrollar el don. Son 2 cosas diferentes. El ministerio se compone de 3 etapas: llamamiento, preparación y envío. Dios llama, Dios prepara, capacita, y después que capacita te envía a ejercer el ministerio. Me acuerdo de una ocasión que un excelente maestro me puso las manos en el hombro hace años atrás, que te estoy hablando de qué. Años, más de 4 décadas, 40 años. Me puso la mano en mis hombros, típico de un maestro cuando te va a enseñar algo. Y me dijo, ¿sabes que tienes un don ministerial como el que Dios me dio a mí de maestro? Hablar de él, olvídese. El que él me diga que yo tengo un don ministerial como el que Dios le dio a él, eso es, por favor. Eso es mucho con demasiado. Porque estamos hablando de una eminencia, de una universidad, perdón el vulgo, de una bestia en la palabra, una cosa impresionante. Y yo me lo quedo mirando y digo, perdón. Y me dijo, y tú tienes que saberlo, porque yo no te estoy profetizando, ni te estoy dando un don, te estoy confirmando el llamado que Dios te hizo. Ya Dios me había hablado. Dios me había hablado de un ministerio de maestro, pero yo tenía en mi mente en el maestro de la escuela dominical. Para enseñarle a los niños Jonás y la ballena, y prepara tu lamparita y háblale y echarle el aceite, que el buen esposo viene, y cantarle a los niñitos allí. Y no lo estoy hablando de forma despectiva, es un trabajo, arduo trabajo que se está haciendo. Pero mira, yo no tenía la idea hasta dónde Dios me iba a llevar. Y se me quedó mirando y me dijo, ¿sabes eso que tienes un don ministerial de maestro? Le digo yo, sí, pero no tienes el mismo conocimiento. Aquí está. ¿Qué me quiso decir? El don no es suficiente. Si tú no tienes un conocimiento bíblico, jamás y nunca tú puedes ejercer el don ministerial. Jamás y nunca. Porque el ejercicio del don está en relación directa a ejercer un pastorado.
no desde el término, desde el punto de vista poiner, sino un bosco, un pastorado, en instruir, enseñar, corregir, exhortar, disciplinar, para ustedes contar. Y me dijo, ¿qué te quiero decir con esto? Métete con la palabra. Tienes que meterte una cátedra de la Biblia. Tienes que estudiar el texto sagrado en todos los temas, la cristología, la angiología, la demonología, la soteriología, la neumatología, eclesiología. Tienes que meterte una cátedra de todos los temas, teológicamente hablando, y tienes que llegar a ser una persona polifacética. Yo pensaba que estaba hablando en lengua. ¿Qué es eso de polifacético? Que no haya un área de las escrituras que dejes de conocer. Y tienes que ser un hombre que su mensaje, sus enseñanzas sean, que tenga una hilación de pensamiento, que conforme el mensaje tenga cabeza, tenga pie, y no sea un mensaje a destajo, descontextualizado, distorsionado. Sistemático, ordenado, homiléticamente hablando. Y tiene que ser un mensaje exegético, que no dejes de enseñar con lo que expones. Que cuando expongas el tema, los que te escucharon se llevaron algo y dijeron, espérate, esto no se me olvida nunca. Es cuando me metí a estudiar, a indagar. Y es cuando vienen los vientos de doctrinas y chocan y pasan. A mí no me mueven. Pero me da dolor el decir que hay un grupo de feligreses que se están moviendo por esta falsa doctrina, y aún hombres que sí son ministros llamados al ministerio, pero que no tienen conocimiento bíblico, se dejan mover de la falsa doctrina. Pregunta me la hicieron. Es que esto es lo que el maestro quiere exponer. Maestro, ¿qué sabe usted de la cuadridimensión de Dios? La cuadridimensión de Dios. He escuchado. La verdad es que cuando escucho, los que exponen por sí solos lo que dicen se les cae. Por eso es que no me había interesado mucho en esto, porque es que por sí solo se le cae. Es una doctrina que ni el diablo la cree. Fíjate esto, ni el diablo la cree. Pero ¿por qué usted ¿por qué usted dice eso, maestro? Porque fue el diablo el que se la inventó. Es una falsa doctrina que el mismo diablo, el mismo infierno, los demonios saben que es falso. Y que hay muchos, repito, que se están tragando el anzuelo y abandonaron la fe. Abandonaron los principios del reino. Te voy a dar una palabra, una verdad paralela para volver a la cuadridimensión de Dios. Te voy a hablar una verdad paralela, el judaísmo. ¿A cuántos no conocí? Y digo conocí porque murieron. O sea, ya no están. Y otros que abandonaron la doctrina de la fe, la verdad verdadera, la verdad absoluta, por dejarse arrastrar del judaísmo. Unos se circuncidaron, el día de reposo lo guardaron, el judaísmo. Y todavía no he visto a ninguno de ellos que haya prosperado. En el peor de los casos murieron infartados, obstinados, decepcionados, depresivos, solos porque fueron abandonados, de ministros que tenían en la iglesia de 1,000 personas y por entrar en el judaísmo lo perdieron todo. Perdieron toda la congregación, perdieron todo. Y repito, en el peor de los casos murieron. Y los conozco. Y sé de quién estoy hablando. Ministros que los senté y hablé con ellos. Como hizo el apóstol Pablo, que le escribe a la carta de la iglesia de los Gálatas y les expresa quién os fascinó. Y la palabra fascinar allí del griego es los embrujó. Para abandonar la fe,
para abandonar la gracia y volverse al judaísmo. Si usted no sabe ni el más grave error en la que ustedes están cayendo. Porque usted no puede hacer una mezcla de gracia y de ley. Por eso Pablo confronta a los judíos que querían que la iglesia de los gentiles hicieran proselitismo para la salvación. No, esto no funciona así. Por eso Pablo confronta a Pedro, porque cuando venían los de Jacob, que estaban con los gentiles, se apartaba y se iba con los de Jacob, con los judíos. Jesús le dijo Pablo le dijo, ¿cuál es tu hipocresía? ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Qué te pasa? Aquel hombre que vio convertirse a gentiles y el Espíritu Santo vino sobre ellos allá en la casa de Cornelio, ahora estaba apartándose de los gentiles, prejuiciado todavía. Y Pablo lo confronta y le hace ver las cosas y le da duro. Oye, le da duro. Pablo, el que escribe la carta a los judíos, a los de los hebreos, es un judío convertido. Presta atención a lo que voy a decir. El que escribe la carta a los hebreos es un judío convertido, escribiéndole a una iglesia de judíos convertidos, no de gentiles. Yo no sé cómo va a caer esto que le voy a decir. Oiga, que estoy hablando de una verdad paralela para entrar en esto de la cuadridimensión de Dios. No se me vaya. No he abandonado el punto central. Yo no sé cómo va a caer esto que le voy a decir. Pero la carta a los hebreos, ya lo dije, fue escrito a una iglesia de judíos convertidos. La carta de los hebreos no fue escrita a la iglesia de gentiles. Presta atención, reprenda al diablo, maestro. O usted va a decir eso, pero es la verdad. La carta a los hebreos no fue escrita y fue escrita para los gentiles. ¿Cómo eso, maestro? No fue escrita porque el verdadero sentido por la cual se escribe la carta es una iglesia de judíos que está siendo perseguida porque abandonaron las prácticas de la ley por entrar en la gracia. Pero fue escrita a los gentiles porque hay verdades que están allí que son trascendentales y que nos sirven a nosotros en las cartas de los hebreos. Pero en sí se escribió fue para una iglesia de judíos convertidos. No sé si usted se acuerda cuando dice el texto, porque si pecáramos voluntariamente después de haber obtenido el conocimiento de la verdad. Me escribe una persona, maestro, ¿vio? Si pecáramos voluntariamente, si vamos otra vez a consumir alcohol, tabaco, droga, entramos en la inmoralidad sexual y volvemos al pecado. Aquí dice que hay una horrenda expectación de juicio de árbol que devora a los adversarios. El que está escribiendo un judío convertido a judíos convertidos, y el pecado voluntario al que se está refiriendo no es volver otra vez a las prácticas del pecado, es volver a los rituales de la ley. De eso es lo que está hablando el que está escribiendo. El pecado voluntario es volver otra vez a sacrificar corderos. Señores, tú vas a abandonar la gracia por ir otra vez a sacrificar corderos. Pones por inmunda la sangre del pacto en el cual ya Cristo fue sacrificado. Señores, la sangre ya se derramó del último cordero. Tú no tienes que estar haciendo sacrificio. El problema es que tienes un problema, que estás siendo perseguido, que estás siendo azotado por los judíos, porque abandonaste las prácticas de la ley por la gracia y ahora quieres volver otra vez para allá. Por eso escribe la carta a los hebreos, el capítulo 11, para darles ánimo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es un judío, dio la vida por la verdad. Usted tiene que dar la vida por la verdad. Si tienen que matarlo, los matan. Pierden la vida, la dan, la entregan, pero no vuelven otra vez a las prácticas de la ley al sacrificar al cordero. Eso es lo que quiere decir el texto. Entonces tenemos ahora en nuestros tiempos gente volviendo al judaísmo. Entonces tenemos ahora en nuestros tiempos la cuadridimensión de Dios. ¿De qué está hablando esto? Según lo que enseñan a esta doctrina, voy a hablar de las dispensaciones antes de la gracia. Dígase la adámica, dígase la de los patriarcas, jueces, sacerdotes, reyes, antes de la dispensación de la gracia. No existía, ellos no existen, ellos son. Ellos son. Está el gran yo soy, el que llamamos el Elohim,
que el gran yo soy, ese término yo soy es Yad, que significa el eterno presente de Dios. Significa el que se sostiene por sí mismo, el que permanece en uno mismo, el que goza de absoluta independencia, no depende de nadie. Eso significa el gran yo soy, el Ayat, el eterno presente de Dios. Con sus nombres redentivos. Por ejemplo, sale el Rafa, yo soy Jehová tu sanador. Ese es un nombre redentivo, Rafa, que nace por las circunstancias. El Shaddai, el término Shaddai, significa el Dios de las mamas. Eso significa el Shaddai. El Dios de los senos, el que te da de mamar de su leche, el que te sostiene. Porque Jireh no es, el término Jehová Jireh no tiene nada que ver con tu suplidor. El Jehová Jireh significa el que se sostiene a sí mismo, el que se proveerá a sí mismo. Ese es el nombre que nace cuando Isaac le preguntó a Abraham: papá, y el sacrificio Jehová se proveerá. No dice Jehová proveerá, dice se proveerá. Porque Jehová Jireh es el que se provee para él mismo, no depende de nadie. El Shaddai es el que te provee a ti. El Dios de las tetas, perdone, el de las mamas, perdone, el que te da de mamar de su seno. Eso significa el Shaddai. Nace el Shakenun, el Dios de justicia, el Adón, el Adonai, el Adón, el Señor Adonai, Señor de señores. Y así nacen los nombres. Entonces, en la dispensación antes de la gracia estaba el gran yo soy, el Dios eterno, oído, estaba el verbo, el Dios verbo, que una teofanía del Dios verbo es el ángel de Jehová. ¡Ey! El ángel de Jehová es una teofanía del verbo. Aquí viene una falsa doctrina. Oído, aquí viene una falsa doctrina, reprende al diablo, pero es una verdad. El ángel de Jehová ya no existe. Usted no puede agarrar el salmo que escribió David en un tiempo como una verdad circunstancial, porque no es una verdad trascendental. Cuando dice el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen, está hablando de una teofanía del verbo. El ángel de Jehová es una teofanía del verbo, porque el ángel de Jehová recibe adoración, perdona pecados. Eso es el ángel de Jehová. Recibe adoración, perdona pecados y es omnipresente, acampa alrededor de los que le temen. Pero ese ángel de Jehová, que es una teofanía del verbo, el verbo se hizo carne y nace la figura del Teantropos, el Dios hombre, el cual muere y resucita y está sentado a la diestra del Padre. O sea, el ángel de Jehová ya no existe. No. Ahora sí es verdad, maestro, que usted me tumbó la doctrina, esa doctrina. Pero es verdad, esto lo quita la Biblia. Entonces tenemos al gran yo soy. Tenemos al verbo. Y tenemos al Dios eterno. ¿Dónde está eso? En el antiguo, las dispensaciones ante la gracia. Y usted lo puede conseguir bíblicamente. Bíblicamente eso está allí. Que una cosa es hablar del gran yo soy, del Dios eterno, del Elohim, que también se significa el Elión, que vamos a hablar de eso. Otra cosa es hablar del verbo. Y otra cosa es hablar del Dios Espíritu Santo. Mire esto lo que le voy a decir. O presta atención. Ahí. Isaías dejó escrito, está plasmado. Ahí hay una ley de doble referencia de una reunión que hubo en el cielo, donde se sentó el gran yo soy. Por decir algo, que se sentó y tomó una posición, se siente el verbo y se siente el Espíritu eterno. Y el gran yo soy pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el verbo dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Oído que quien se ofrece es el verbo. Quien vino a hacerse carne es el verbo, no el gran yo soy. Quien se hizo carne es el verbo, no el gran yo soy. No el Dios creador, no el Elohim, no el Elión, no el Rafa. El Shakenun, quien se hizo carne es el verbo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nace la figura del Teantropo, que es Jesús. Entonces tenemos al gran yo soy, tenemos al verbo eterno y tenemos al Espíritu eterno, al Dios verbo y tenemos el Espíritu eterno. Eso es el antiguo,
en las dispensaciones antes de la gracia. Cuando nosotros venimos acá a orar la gracia, oído, tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Presta atención, esto me va a matar a la gente. A mí hay un amigo que me dice, pero no digas tantas cosas que te van a matar, porque de verdad que te van a matar, no importa. Pero es una verdad, porque como la gente no entiende el mensaje de la cruz, el mensaje de gloria, el mensaje del evangelio, las verdades en relación al teantropos, al Dios hombre, que tiene que ver con la cristología, la gente no lo entiende. Entonces cuando dices una verdad, tropiezas con ella. Dios Padre no es el Dios Hijo. Dios Hijo y Dios Padre no es el Dios Espíritu Santo. Son tres personas diferentes. Son uno, sí, pero es que el problema es que la gente no ha entendido cuál fue el término que utilizó Pablo o los apóstoles para referirse a la unidad del conjunto de la deidad. No lo entienden. Eso es un término en griego que tiene que ver con uno en cuanto a esencias, en naturalezas, en mutuo acuerdo, en compañerismo, en intimidad, en distribución. Tienen las cosas en común. Eso significa ser uno. Pero en operaciones son totalmente diferentes. Pero tienen un solo sentir. Un solo sentir. Quien envió al Hijo fue el Padre. El Hijo se entrega al Padre en adoración, en ofrenda, y el Espíritu Santo es el que administra todo. Siempre es el que ha administrado todo. Porque quien le da a los profetas todo lo que se dio en la reunión en el cielo en relación a la redención del hombre, en relación a la redención del hombre, que están incluidos los tres. ¿Quiénes? El gran yo soy, el Dios eterno, el Verbo eterno y el Espíritu eterno estaban incluidos en la redención del hombre. Cuando vienen acá a la tierra, entonces cambia el sentido. Ahora es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso es que en la parábola, en las tres historias que se dio una parábola, que es el hijo pródigo, está representado el padre que espera al hijo, que no es la iglesia evangélica. El hijo pródigo no es el cristiano descarriado. El hijo pródigo es el hombre caído en Adán que Jesús viene a buscar, que el padre envió a buscar con su hijo. Entonces, en la historia, en la parábola del hijo pródigo representa al padre. El buen pastor, que es la otra historia que está en la misma parábola, representa que deja los 99 y viene a buscar una, representa al hijo. Y la historia de la mujer que enciende la lámpara para buscar lo que se había perdido representa al Espíritu Santo en la iluminación para convencer al hombre de pecado. Y están los tres. Están los tres. Entonces resulta que ahora alguien me viene a decir esto de la cuadridimensión de Dios, es que existe un Dios llamado el Elión, que sí es verdad, pero tergiversaron el texto, se desviaron, porque el término Elión significa Dios creador, que por primera vez aparece eso en Génesis, en Génesis el capítulo 14, verso 18 al 19, cuando tiene la conversación Melquisedec con Abraham y Abraham con Melquisedec. Es donde nace el término Elión, Dios altísimo, sacerdote del Dios, el Melquisedec, sacerdote del Dios altísimo. El texto dice del Elión. Y Abraham también utiliza el nombre Elión. Pero entonces ahora están diciendo que el término Elión tiene que ver con un Dios creador que fue el que le dio la creación al gran yo soy, al Verbo y al Espíritu Santo, pero en su defecto, ahora después de esa dispensación, en la dispensación de la gracia, quien creó al Dios Padre, quien creó al Dios Hijo y quien creó al Dios Espíritu Santo, es este Dios que está superior a ellos, que se llama el Elión. Entonces, esto indica que según esta doctrina, Dios Padre ya no es Dios porque fue creado. Dios Hijo ya no es Dios porque fue creado. Y Dios Espíritu Santo ya no es Dios porque fue creado. Entonces ahora nos estamos centrando nuestra fe en un Dios que se inventaron estos de esta doctrina. Un Dios que se llama el Elión. El creador, ya repito,
del gran yo soy, del Verbo y del Espíritu Eterno, el creador del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él es el que manda, el Elión. Póngamelo en la Biblia. ¿Dónde está eso en la Biblia? Que te agarran Colosenses 1:15. Sacaron el texto de su contexto. No me analizaron la hilación del pensamiento. No hay que leer el verso 15, léame desde el 1 hasta que termine el capítulo, para que usted vea de quién viene hablando. Juan 1:18, me sacaron por completo el texto de su contexto. Salmo 91, me sacaron por completo el texto de su contexto. O sea que no hay un fundamento bíblico para mostrar esta falsa doctrina, que ni el diablo se la cree, porque el mismo diablo fue el que la creó, él fue el que la inventó y él es el que la está metiendo dentro de nuestras congregaciones. La cuadridimensión de Dios. Esto es una aberración, esto es una detracción, esto es un sacrilegio, esto es una abominación. ¿Sabe qué significa la palabra abominación? Es todo aquello que usted hace y que con lo que hace y dice a Dios le dan ganas de vomitar, le dan náuseas. Esta doctrina dentro de la iglesia. Porque mire, yo le puedo demostrar por la palabra, bíblicamente hablando, que el Verbo se hizo carne y nace la figura del Teantropos, el Dios hombre, pero que este hombre llamado Jesús de Nazaret, por crearse en Nazaret, llamado Jesucristo, que significa el Salvador ungido, o el Cristo, ese que murió en la cruz del Calvario, bíblicamente se lo puedo demostrar. Váyase a YouTube y busque un estudio del maestro Briceño que se llama Cristología de Alta Crítica. Búsquelo. Ahí usted lo tiene. Cristología de Alta Crítica. Le puedo demostrar a usted por la palabra que el hombre que estuvo en la tierra caminando en su ministerio en 3 años y medio era Dios mismo. Que Jesús nunca operó como Dios en relación al plan de regeneración es otra cosa. Nunca operó como Dios en relación al plan de regeneración, pero hubo manifestaciones en Jesús como Dios que no afectaron el plan de regeneración. 1, perdonó pecado, solamente Dios perdona pecado. Dios se tituló el título Yo Soy, se apeló el título Yo Soy, cuando dijo Yo Soy, el Ayab, el eterno presente de Dios. Ese Yo Soy que se dijo en hebreo, que el Eterno le dijo a Moisés en la zarza, yo soy el que soy. Ese fue el término que utilizó Jesús. Yo soy. Solamente Dios se le permitía decir que yo soy, porque Él es Dios. 3, recibió adoración. Solamente Dios recibe adoración. Y 4, cambió el sentido de la inspiración de las Escrituras. Nadie tiene la autoridad para cambiar el sentido de la inspiración de las Escrituras, ni quitarle, ni añadirle, ni cambiar el sentido, solamente el que le inspiró, que fue Dios. Y Jesús lo hizo porque es Dios. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, cambió el sentido de la inspiración. Mas yo digo, cambió el sentido de la inspiración. Porque es Dios. Entonces muere en la cruz, resucita el tercer día. Todo lo hace como hombre, no como Dios. Y cuando resucita el tercer día, va a la diestra del Padre y se sienta a la diestra del gran yo soy, del Padre eterno, que es Dios. No podemos negar la divinidad del Espíritu Santo. Dios es omnisciente, mora en todo creyente. Es omnipresente, óigame, es omnipresente, mora en todo creyente. Presta atención a esta locura del maestro Briceño, arrependiendo al diablo, pero es verdad. Es omnipresente, mora en todos los creyentes. 2, es omnisciente, es tan omnisciente que tiene la capacidad de escudriñar la mente del Padre.
¿Qué te parece eso? El Espíritu Santo es tan omnisciente que tiene la capacidad de escudriñar el pensamiento del gran yo soy del Eterno. El único que conoce el pensamiento del gran yo soy es el Espíritu Santo porque es Dios. Nadie puede escudriñar la mente de Dios, solamente Dios mismo. El Espíritu Santo lo puede hacer porque es Dios. Y lo dice la Biblia. Entonces, ¿cómo usted me viene a decir esa aberración, esa mentira y falsa doctrina de la tal cuadridimensión de Dios, que hay un Dios llamado Elión que creó al Dios Padre, al Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que según llamamos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ya no son Dios? O sea, que se vayan a bañar, porque aquí mando soy yo, el Elión, punto. ¿Dónde sale eso? Eso del infierno. Eso es una doctrina que nace del mismo infierno, de más otra parte. Y entré en esto no a debatir, sino a poner los puntos sobre la I, las cosas como son, porque son muchas las escritos que me han hecho por WhatsApp, a mi correo: maestro, pronúnciese, maestro, salga, maestro, hable, diga algo en relación a esto, maestro, por favor, haga algo. Y aquí estamos, presentando esta verdad del reino, que nosotros nunca podremos negar: la divinidad del Padre, la divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo. Nunca la podremos negar, porque ellos tres, oído, lo que voy a decir, presta atención, oído, ellos tres son Dios. Ellos tres son dioses. No, yo no dije eso. Hey, no ponga palabra en mi boca, yo no dije eso. Ellos tres son Dios. Maestro, ¿tenemos tres dioses? No. Tenemos a un Dios Padre, tenemos a un Dios Hijo y tenemos a un Dios Espíritu Santo. Nosotros no estamos, mire, yo no estoy hablando del triteísmo. No estoy hablando de eso. ¿Sabe qué es el triteísmo? La doctrina que te dice que tenemos tres dioses, donde tenemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero cada uno tiene un trono, cada uno tiene una forma de pensar, cada uno tiene súbditos, cada uno tiene un reino y son apartes, pero son omniscientes, omnipresentes, omnipotentes los tres. Pero son tres diferentes, apartes. Eso es un triteísmo. Tampoco estamos hablando de la triunidad, donde dicen que Dios Padre dejó de ser Dios Padre y se convirtió en Dios Hijo, y Dios Hijo dejó de ser Dios Hijo y se convirtió en Dios Espíritu Santo. Eso no lo presenta la Biblia. La Biblia te presenta a un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo, de donde nace el término Trinidad, que aunque no parece en la Biblia, es un término teológico y que fue defendido y nace de uno de los concilios de los patristas, que se reunieron y hablaron y dijeron: ¿cómo podemos llamar la unidad en el conjunto de la deidad? Vamos a llamarlo la Trinidad. Y de ahí nace, que me gusta mucho, que es verdad, no es bíblico, no es escritural. Es un término que no aparece en la Biblia, pero es un término teológico, pero no quiere decir que no es así. Porque nace en los concilios de la iglesia, de allá, de los patristas, de la iglesia católica, es otra cosa. Ellos defendieron muchas cosas buenas, otras cosas se equivocaron, pero de ahí salieron cosas buenas. Entonces estamos hablando de qué? De esto de la cuadridimensión de Dios. Eso es una mentira. Esto es una falsedad. Esto es una doctrina de demonios. Nace del mismo infierno. Y lo que más me duele es que me llaman de una nación, de un país, de un estado, donde yo fundé iglesias y estudiaron conmigo muchos ministros. Los gradué, les entregué un diploma y tuvieron 6 años conmigo sentados y están cayendo en esta doctrina. Se tragaron el anzuelo. Ey, parece que haré en el mar con esta gente. Parece que perdí mi tiempo con esta gente, porque los enseñé bien. Ahí les dejo esa. Porque la verdad es que tenemos en la iglesia un sincretismo, una mezcla de falsa doctrina, señores. Que hay muchos, cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, le vamos a dar cuenta al Señor acerca de lo que Él nos mandó a hacer, que el objetivo principal de los ministerios es perfeccionar a los santos. ¿Ok?
El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.